Mateo capítulo 4 a partir del versículo 1. La vez pasada, gracias a Dios, pudimos compartir Mateo capítulo 3. Fue muy bonito. Vamos a recordar en Mateo capítulo 3, ¿sí?, el último versículo, ¿sí?, para que podamos retomar con Mateo capítulo 4. Acompáñame. Ingresamos aquí en la Biblia y vamos hasta Mateo capítulo 3 versículo 17, donde dice lo siguiente: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, ¿qué está queriendo decir esta frase? ¿Qué nos quiere decir a nosotros la palabra de Dios? Y la misma Biblia nos quiere decir que Dios está exaltando a su Hijo, ¿sí? Dios lo está exaltando delante de Juan el Bautista, delante de estas personas, ¿sí?, que se encontraban en ese momento, en ese lugar. Así que bueno, vemos que es un momento de mucha gloria, que él, Yeshua, Jesús, tiene el respaldo divino, tiene el respaldo del Padre. Así que bueno, es muy hermoso este pasaje. Y vamos a ir ahora sí a Mateo capítulo 4, y vamos a ver que Yeshua inmediatamente, sí, pasa de ser exaltado por encima de todos, pasa de un momento de mucha gloria a vivir nuestras circunstancias. Él vivió nuestras circunstancias, Él se puso en nuestro lugar, y es muy importante que podamos entender esto, porque ahí vemos el amor del Mesías, ahí vemos el amor de Dios. Vamos a ver que inmediatamente, por eso dice entonces aquí en el versículo 1 del capítulo 4 de Mateo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Acá vemos que el mismo Padre, el Espíritu del Santo, el Espíritu del Eterno, el Espíritu del Padre, ¿sí?, lo lleva al desierto. ¿Sí? Es un lugar totalmente dificultuoso para que podamos estar, y ahí fue llevado Yeshua al desierto, ¿sí? De igual modo fue llevado Israel en algún momento al desierto, donde fue sustentado, ¿sí?, por Dios, donde fue cubierto por Dios, donde fue probado por Dios, ¿sí? Dios probó el corazón de Israel en ocasiones en el desierto, y el pueblo de Israel, bueno, en ocasiones le falló a Dios. Dios lo colocó a Yeshua, al Mesías, en la misma posición que el pueblo, pero vamos a ver que Yeshua verdaderamente es el Mesías, porque él, por más que fue tentado en todo, él no pecó, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir leyendo. Dice: para ser tentado por el diablo, ¿sí? Dice: para ser tentado por el diablo. Bien, ¿qué diferencia hay entre tentación y pecado? Que la tentación, ¿sí?, el diablo la utiliza en este pasaje bíblico para que al momento que Jesús, Yeshua, ¿sí?, tome la tentación, eso se convierta en pecado, ¿sí? Recién la tentación se convierte en pecado cuando nosotros cedemos ante la tentación. Así que esa es la diferencia. Por lo tanto, Jesús no cedió ante la tentación, no pecó. Así que por eso Él es santo, por eso es el Cordero Santo, por eso la misma Biblia lo exalta, y Dios mismo lo exaltó, y Dios mismo dijo que se complace de su Hijo Yeshua, así como recién vimos en Mateo capítulo 3 versículo 17. Sí, bueno, seguimos leyendo. Dice: para ser tentado por el diablo. El diablo es Satanás, es la serpiente antigua. Diablo significa adversario, ¿sí? Para que sepamos, Satanás también es una creación, y él se puso en contra del Creador, por lo tanto, sí, pasó a pertenecer del reino de la luz al reino de las tinieblas. Es adversario nuestro, él es adversario de la creación de Dios. Él en ningún momento puede llegar a ser adversario del Creador, porque no tiene la estatura del Dios omnipotente, ¿sí? Él es solamente una creación, y Dios, el Eterno, es el Creador, ¿sí? Así que bueno, es adversario nuestro. Vamos a seguir leyendo. Mateo 4.2 dice: y después de haber ayunado 40 días, imagínense lo que es ayunar 40 días en el desierto,
y 40 noches tuvo hambre, ¿sí? ¿Qué implica este pasaje bíblico cuando dice tuvo hambre? Implica que Yeshua, Jesús, llegó a un momento de mucha debilidad física, ¿sí? Por este ayuno, ¿sí? Una debilidad física tan grande, pero tan grande, que es probable que estuviese a punto su cuerpo de morir. Es probable que su cuerpo esté tan, pero tan débil que ya tenga la necesidad, ¿sí? De comer. Tenga la necesidad de comer para poder reponerse. Tenga la necesidad de comer para poder obtener fuerza, ¿sí? Recordemos que cuando pasamos mucho tiempo sin comer, y en el caso de Yeshua que lleva 40 días y 40 noches, nosotros nos debilitamos de tal forma, ¿sí? Que podemos llegar a morir, y en muchos casos hay gente que ha muerto de hambre, ¿sí? Bueno, acá Yeshua tuvo hambre, estaba en un momento muy, pero muy difícil. Acá en el momento de mayor debilidad del Mesías, en Mateo 4:3 dice, y vino el tentador. En muchas ocasiones, en nuestros momentos difíciles, en los momentos que la estamos pasando muy mal, es probable que aparezca el tentador, como apareció acá cuando Jesús la estaba pasando mal. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios permite que Jesús pase por esto? ¿Por qué Dios lo llevó a través de su espíritu al desierto para ser tentado? Bueno, para ponerlo en nuestro lugar, para que nosotros también veamos que en muchas ocasiones Dios nos prueba y envía al tentador, ¿sí? Para que entendamos que solamente, ¿sí?, el Creador es quien puede dirigir nuestros pasos. Y para que nosotros veamos también que hay en nuestro corazón, ¿sí? Dios quiere que entendamos cada uno de nosotros quién verdaderamente es el que reina en nuestras vidas, ¿sí? Así que bueno, tú que me estás escuchando del otro lado, y en este momento entiendo que ya sea en la dificultad, en el momento de mayor debilidad o en el momento de mayor alegría, sí, debemos solamente confiar en Dios, en el Eterno, porque no hay nada que se escape de su voluntad, ¿sí? Acá podemos llegar a ver que el que lo llevó para ser tentado al desierto a Yeshua fue el Espíritu de Dios, ¿sí? Así que bueno, vemos que Mateo 4:3 dice, vino a él el tentador, ¿sí? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, acá lo podemos ver, di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿sí? Bien, el tentador le dice esto porque sabe que Yeshua puede convertir las piedras en pan, ¿sí? Tiene el poder para hacerlo. Entonces él está viendo que él puede lograr hacerlo, ¿sí? Y otra cosa que le dice, si eres el Hijo de Dios. Bien, esta traducción dice si eres el Hijo de Dios. Lo dice despectivamente, como diciendo por cuanto eres el Hijo de Dios, ¿sí? Porque él lo conoce, como dice en Juan, dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Así que por lo tanto el Mesías es conocido por el tentador, por el diablo, por Satanás, por la serpiente antigua. Entonces es ilógico que él dude que es el Hijo de Dios, ¿sí? Esto está queriendo decir que por cuanto eres el Hijo de Dios, ¿sí?, lo está provocando. Le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿sí? O sea que le dice, usa tu poder para saciarte y para saciar tus deseos temporales. Yeshua ya tenía hambre por los días que había pasado sin comer en el desierto, recordemos, un lugar muy, pero muy difícil para estar, ¿sí? Así que bueno, acá vamos a ver lo que va a responder aquel que se merece la gloria, la honra y la alabanza de parte nuestra. Dice así, él respondió y dijo, escrito está, ¿sí? Vamos a frenar aquí un poquito y vamos a explicar por qué dice escrito está.
en la época de Yeshua, de Jesús, ¿sí? Existía ya la escritura, ¿sí? Existía la voluntad de Dios escrita, y también existían los comentarios de la voluntad de Dios, o sea, los comentarios que hacían los maestros del pueblo de Israel. Estos comentarios son a los cuales podemos llegar a conocer, o tal vez lo has escuchado o no, que se llama la ley oral, ¿sí? ¿Por qué ley oral? Porque no estaba escrita, eran enseñanzas a las cuales le habían dado la validez de la ley escrita, pero eran orales, ¿sí? Pasaban de boca en boca. Bien, lo que va a hacer es exaltar, ¿sí? La palabra de Dios por encima de todo mandamiento de hombres, ¿sí? De toda ley de los hombres, ¿sí? Y en esa época existía la ley escrita y también existía la ley oral. Y esta ley, llamada la ley oral, sí, que existe aún hasta nuestra época, que es la ley por la cual se basa el judaísmo, sí, que se transmitía oralmente en ese tiempo, ¿sí? Hoy la podemos encontrar en lo que se llama el Talmud, ¿sí? Los libros, esta recopilación de libros llamados el Talmud, son las enseñanzas de estos maestros, ¿sí? Bien, en esa época eran leyes orales, en esa época eran la ley, ¿sí? Porque le daban la misma categoría, digamos, a la ley hecha por ellos, a la ley, sí, explicada por ellos, que a la ley escrita, ¿sí? Bueno, pero Yeshua va a exaltar la ley escrita. Recordemos que la ley escrita son los primeros 5 libros de Moisés, ¿sí? Vamos acá, vamos a ver que vemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿sí? Estos primeros 5 libros reciben el nombre de Pentateuco porque son los primeros 5 libros. Reciben también el nombre de ley a nuestro idioma, y la traducción original es Torá, ¿sí? ¿Por qué Torá? Porque es la instrucción o la enseñanza por Dios a Moisés. ¿Para qué? Para que todo aquel que recurra, ¿sí?, a estos libros escritos, ¿sí?, obtengan, ¿sí?, la voluntad de Dios y obtengan la sabiduría para poder vencer las acechanzas de Satanás, del diablo, del adversario, ¿sí? Bueno, Yeshua justamente va a citar acá, por eso dice escrito está, va a citar este pasaje bíblico, el cual dice: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está escrito eso? Bien, está escrito en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre, ¿sí? Y acá cita Deuteronomio, la ley, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es el fundamento, ¿sí? Estos primeros 5 libros son el fundamento de toda la escritura, ¿sí? Porque son los que Dios puso, ¿sí?, para que nosotros podamos, son los mandamientos que Dios colocó para que nosotros podamos vivir, ¿sí?, una vida conforme a su corazón, conforme a su voluntad, ¿sí? Y Yeshua conocía este pasaje y sabía que el Señor había traído al pueblo, ¿sí?, al desierto, a un pueblo entero, ¿sí?, del cual salió de Egipto, y en el desierto ese pueblo que salió de Egipto, más los agregados, ¿sí?, porque salió mucha gente también que no había sido parte del pueblo, que vivía en Egipto, ¿sí?, estos extranjeros que después se asimilaron al pueblo de Israel, se convirtieron a la fe del único Dios verdadero, ¿sí?, y estos fueron sustentados por Dios en el desierto, ¿sí? Te sustentó con maná, por eso dice eso acá. Con esta enseñanza nos da a entender que así como Dios sustentó al pueblo de Israel en el desierto, así como Dios lo hizo pasar al pueblo, ¿sí?, y llegar a la tierra prometida, ¿sí?, así Dios no puede sustentar a cualquiera de nosotros. Por lo tanto, no debemos desconfiar, ¿sí?, de la providencia de Dios. No debemos desconfiar de el poder de Dios para proveer, ¿sí?, alimento, ¿sí? ¿Y qué
qué mejor alimento primero que su palabra. Por eso dice así, que no solo del pan vivirá el hombre, no solo del pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que salió de la boca de Dios? Vivirá el hombre. Es la instrucción, ¿sí? Estos primeros 5 libros que vemos aquí salieron de la boca de Dios, en los cuales está escrito, ¿sí?, que Él sustentó un pueblo en el desierto, ¿sí? Entonces, Yeshua confía en la provisión divina y es una enseñanza, ¿sí?, para nosotros, para que creamos que Dios puede proveernos y ante la tentación no utilicemos, ¿sí?, no utilicemos nuestro poder para beneficio propio, ¿sí? Creamos en el Señor que Él nos puede, sí, sustentar, ¿sí? Él tiene poder para sustentarnos en el día a día. Muy bien. Entonces acá le dice escrito está, así debemos decirle nosotros al adversario, en el caso de que pasemos por un momento de mucha debilidad. Escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Sí, los primeros 5 libros y por consiguiente toda la Biblia, ¿sí? Porque es la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Sigamos. En el 4:5 de Mateo dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, ¿sí? ¿Cuál es la santa ciudad? Bueno, Jerusalén, ¿sí? Jerusalén es la ciudad santa, la cual Dios bendijo, ¿sí? Recordemos que Él es el Dios de Israel, ¿sí? Bien, dice, y le puso sobre el pináculo del templo. Te recuerdo que se había construido un templo llamado el Templo de Salomón, ¿sí?, en Israel, y en la parte más alta de ese templo lo puso Satanás a Yeshua. Él lo coloca en esa situación, en un lugar donde todos los días se llenaba, en un lugar donde es un lugar santo, en un lugar donde venían gente de todas las naciones y las personas de la nación de Israel, sí, se congregaban en ese lugar para exaltar al Dios eterno, sí, para exaltar al Dios todopoderoso. Bien, lo coloca en ese lugar, en el lugar más alto, y miremos lo que le dice. Dice Mateo 4:6, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, volvamos de nuevo a esta frase, o sea, por cuanto eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Primero lo está tentando con que se eche abajo, porque escrito está. Como él sabe que su confianza está puesta en la palabra, le menciona la misma Biblia, sí, Satanás le menciona la misma Biblia, al diablo le menciona la misma Biblia para que él utilice, sí, la Biblia, sí, para tentar a Dios, para que él utilice lo que está escrito de él mismo, sí, para tentar a Dios, porque dice así. Vamos a seguir leyendo, dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, ¿sí?, para que no tropieces con tu pie en piedra, ¿sí? Yeshua, si hubiese cedido ante la tentación, él se echa abajo, o sea, se tira del pináculo del templo, y los ángeles vendrían a tomarlo, ¿sí?, y hubiera descendido ante toda esa multitud de personas que se reunían en el templo, hubiera descendido gloriosamente. Sí. ¿Qué sucede con esto? Bien. Le está proponiendo Satanás, el mismo diablo, en cierta forma le está proponiendo que haga todo un show, ¿sí? Imagínense si Yeshua, ¿sí?, desciende sostenido, ¿sí?, por los ángeles de Dios. No es algo que el Señor Dios Todopoderoso le había pedido a su Hijo. Por lo tanto, por más que esté escrito, ¿sí?, en el Salmo 91, que los ángeles le sostendrían, por más que él sabía que gloriosamente Dios lo iba a rescatar, ¿sí?, él no tentó al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre debemos esperar en la voluntad de Dios, que es la perfecta,
porque siempre debemos, ¿sí?, tomar al Señor nuestro Dios de su mano y sostenernos, ¿sí?, a su voluntad. Entonces Yeshua, por más que Satanás utilizó la misma Biblia, ¿sí?, porque le está citando acá, escrito está, sí, eso está escrito en el Salmo 91, 11 y 12, por más que supiera el Señor que el Dios eterno lo iba a rescatar, no osó tentarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabiamente esperaba en la provisión divina, en la provisión de Dios, ¿sí? Y eso lo podemos tomar como una enseñanza para nosotros. No necesariamente debemos hacer un show, no necesariamente debemos, sí, tentar a nuestro Dios, ¿sí?, porque no es lo correcto, ¿sí? No podemos utilizar la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, las mismas promesas de Dios para tentar al Señor, ¿sí? Y acá en Mateo 4:7 le responde Jesús y dice: Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y vuelve a citar, ¿sí?, vuelve a citar Deuteronomio 6:16, ¿sí? Vamos a Deuteronomio 6:16. Vamos a subir acá, Deuteronomio 6:16. Bajemos, dice así: no tentarás al Señor vuestro Dios como lo tentasteis o lo tentaste en Mashad. Vamos también a ver Éxodo 17, Éxodo también 17. Dice Éxodo 17:1, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese, ¿sí? Y altercó el pueblo con Moisés, y le dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? ¿Sí? Ellos perdieron el control. Si el Señor los sacó de Egipto, si el Señor los sacó de Egipto a través de milagros, de poder y de gloria, ¿sí?, también les podía dar a beber, ¿sí? Y no necesariamente tendría que haber sucedido esto de tentar al Señor, ¿sí?, de altercar con Moisés. Entonces no supieron esperar en el Señor y comenzaron a tentar al Señor, nuestro Dios. Así que bueno, tiene que ser una enseñanza para nosotros, que no debemos utilizar nuestros dones, ¿sí?, para hacer todo un show y así tentar al Señor. Así que bueno, debemos tener en cuenta que las personas en ese momento tentaron al Señor. Dios tenía el poder, tiene el poder, siempre tuvo el poder de poder brindarles el agua así para que ellos bebiesen y la comida para que ellos se sustentasen, ¿sí? No solo del pan vivirá el hombre, ¿sí? Así que bueno, no debemos tentar al Señor. Por lo tanto, no se echó abajo Yeshua desde el pináculo del templo para que lo viesen y así, ¿sí?, lo adorasen, ¿sí?, porque en ese momento automáticamente lo hubiesen adorado, porque hubiesen entendido que Dios, ¿sí?, había enviado al Mesías y el Mesías se estaba dando a conocer justamente en ese lugar, en el pináculo del templo, ¿sí? Bueno, sigamos. Vamos a Mateo 4:7, dice así: Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En el 4:8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, ¿sí?, a una cima, ¿sí? ¿Cuántas personas alcanzan la cima? Bueno, en este momento Yeshua es llevado a una cima y le mostró, ¿sí?, el diablo le mostró, aquí como está remarcado, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Bien, cuando decimos de todos los reinos del mundo, estamos hablando de todos, ¿sí? Lo vamos a resaltar. Y cuando decimos que la gloria de ellos, estamos hablando de las riquezas, el dominio, el control, el poder
todo lo que puede manejar el mundo. Bueno, vemos que acá el diablo se los muestra. El diablo le dice, mira, en la misma cima, le dice, mira estos reinos, ¿sí? Ve su gloria. Y acá en Mateo 4:9 dice, y le dijo, todo esto te daré, o sea que todo eso le pertenece a Satanás. ¿Y qué es lo que busca Satanás? Que postrado, o sea, le dice, si postrado me adorares, ¿sí? Si me adoras, te daré todo esto. Bien, ¿qué le está mostrando a Yeshua? Le está mostrando la gloria de Dios, o sea que lo está tentando a través de la codicia, lo que está buscando que el Mesías, ¿sí?, sea codicioso y que tome, ¿sí?, todos estos reinos, toda la gloria, ¿sí?, que tome el reinado sobre el mundo, pero he aquí que vamos a entender que es, ¿sí?, a través de la adoración hacia Satanás. Bien, ¿cuántas personas llegan a un monte muy alto, a una cima, y Satanás mismo le muestra la gloria, ¿sí?, el poder, ¿sí?, y ceden ante esa tentación y pecan porque terminan postrándose y adorando, ¿sí?, al adversario, ¿sí?, a aquel que es nuestro adversario, ¿sí?, aquel que está en las tinieblas, aquel que reina sobre estos poderes en el mundo, estos reinos en el mundo, ¿sí?, y las personas ceden ante eso. Bien, es tentador seguramente porque por algo está siendo tentado Yeshua, pero Yeshua mismo, Jesús mismo, ¿sí?, no cede hasta ante esta tentación, ¿sí?, y tampoco Yeshua le dice esto no es tuyo, ¿sí?, porque justamente él tiene, ¿sí?, el poderío, Satanás tiene el poderío sobre los reinos del mundo y la gloria de Dios. Bien, ¿qué le va a contestar el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores? Aquel que ha de reinar, ¿sí?, y de establecer el reino de los cielos en esta tierra. ¿Qué le va a contestar? Bien, sigamos leyendo. En el 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás, ¿sí? Lo que le está diciendo Yeshua es, solo al Señor voy a adorar, ¿sí? Y es nuestra contestación, tiene que ser nuestra contestación siempre, nuestra adoración, nuestro amor, ¿sí?, nuestra consagración siempre tiene que ser para nuestro Dios. Si Yeshua hubiese cedido ante todo esto, hubiese querido tomar un atajo, como muchas personas lo toman, no hubiese ido a la cruz. Eso implica que él hubiera tomado los reinos de este mundo en ese momento, pero si Yeshua Jesús no adoraba al Señor nuestro Dios por sobre todas las cosas, al no ir a la cruz, ¿sí?, todos nosotros no tendríamos salvación, porque no podríamos ir al Padre por medio de Él. Así que bueno, aquí vemos lo que implica el amor de Dios, aquí vemos lo que implica el amor del Mesías para el pueblo, para su iglesia, ¿sí?, porque por tanto Él nos amó, ¿sí?, Dios nos amó, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? O sea que Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Él no tomó atajos. Él no quería el dominio a través de un atajo. Él tomó el dominio y el control de todas las cosas a través de la adoración al Dios eterno, ¿sí?, a través del servicio al Dios eterno. Así que bueno, Satanás en cierta forma le decía no vayas a la cruz, pero Yeshua prefirió la cruz porque es la voluntad de Dios, ¿sí? Así que bueno, siempre debemos querer hacer la voluntad de Dios y no la del diablo, no la de Satanás. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, si conoces la Biblia, vas a aprender cuál es su voluntad y qué es lo mejor para nosotros, ¿sí? Sigamos leyendo. Dice
En Mateo 4:11, el diablo entonces le dejó, ¿sí? Acá el diablo le deja, o sea, se va a Satanás, se va al adversario, y aquí vinieron ángeles y le servían, ¿sí? Vino el socorro de Dios, vino el pronto socorro de Dios para servirle a nuestro Mesías. Bien, vamos a leer Santiago 4:7, rápido. Vamos por aquí, vamos a Santiago 4:7, vamos a ver lo que dice. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿sí? Bueno, eso mismo sucedió. Yeshua se sometió a Dios y entonces Satanás le dejó, ¿sí? Y vinieron los ángeles del Señor y le servían. En su momento de mayor debilidad, él se mantuvo fiel. En el momento de mayor prueba, él se mantuvo fiel. En el momento de mayor tentación, él se mantuvo fiel, ¿sí? Así que debemos ser fieles al Señor, ser fieles a su voluntad. Sigamos leyendo. En el 4:12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, sí, Juan el Bautista cayó preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó. Acá vamos a ver que él vivió. Sí, habitó quiere decir que vivió en Capernaum. Sí, en esta ciudad vivió Jesús, en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, ¿sí? Y de Neftalí. En el 4:14 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. El profeta Isaías, si vamos aquí vamos a ver que hay uno de los profetas que se llama Isaías, ¿sí? Muy bien. Dice, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, ¿sí? Y acá vamos a resaltar este Galilea de los gentiles. Bien, Galilea pertenecía a Israel. ¿Cómo puede ser que Galilea sea Galilea de los gentiles? ¿Sí? Bien, porque en algún momento este sector, este lugar, fue conquistado por los sirios, ¿sí? Galilea fue conquistado por los sirios, entonces había muchos que no cumplían la palabra de Dios, que no eran parte del pueblo de Dios. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Gentiles que no son, que son personas en realidad que no creen en los mandamientos del Señor y son personas que no están sujetas, ¿sí?, al pueblo de Israel, ¿sí?, pero vivían en Galilea, o sea que eran gentiles. La Biblia le llama gentiles a las personas que no quieren sujetarse a la voluntad de Dios y a los mandamientos de Dios. Dice que la ley del Señor y su instrucción es luz, y la luz en las tinieblas resplandece, pero como ellos estaban, ¿sí?, en Galilea, ¿sí?, estaban no cumpliendo la instrucción divina de Dios, no estaban en luz, por lo tanto estaban asentados en tiniebla. Por eso dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, ¿sí? ¿A quién vio? Y aquel que cumple la instrucción de Dios al pie de la letra, ¿sí? Y los asentados en región de sombra de muerte, porque asentados, porque había gentiles acá, y habían también personas que eran parte del pueblo de Israel, que eran israelitas, que habían dejado de cumplir los mandamientos, entonces se habían gentilizado, así se dice, ¿sí? Se habían asimilado a estos hombres y mujeres y familias, ¿sí?, que no cumplían la, ¿sí?, palabra del Señor. Entonces estaban asentados en región de sombra de muerte y luz les resplandeció, ¿sí? O sea, llegó el Mesías, aquel que es la luz, aquel que es la palabra viviente, ¿sí? Perfecto. En Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Vemos acá que Yeshua predicaba. Dice la misma Biblia que debemos andar como él anduvo, así que debemos ser luz, debemos practicar la palabra y no debemos ser gentiles, ¿sí? Dejamos de ser gentiles porque somos, ¿sí?,
injertados a su pueblo, somos injertados al que vence con Dios, a los llamados fuera, al Israel llamado fuera, o sea, llamado fuera, ¿sí?, de las tinieblas, ¿sí?, llamado fuera de esto, ¿sí?, de las tinieblas. Por lo tanto, dejamos de ser gentiles, pasamos a ser ciudadanos del reino, ¿sí?, que se ha acercado, que vamos a ver acá, del reino que en algún momento se establecerá cuando sea lo perfecto, y de este reino justamente Jesús les predicaba. Dice Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? No dice se estableció, sino se ha acercado, porque en algún momento se establecerá. Y arrepentíos viene de la palabra teshuvah, vamos a ver acá, está resaltado, que significa regresen, ¿sí? Regresen. Vamos acá en el diccionario, vamos a buscar la palabrita. Lo que le está diciendo Yeshua: arrepiéntanse, regresen. ¿Regresen a qué? Arrepentimiento o regresando atrás. ¿Cómo es regresando atrás? ¿Qué quiere decir regresar atrás? Bueno, quiere decir que aquellos que se habían gentilizado en Galilea debían regresarse a los mandamientos del Señor para cumplirlos. Eso es arrepentirse, volverse a Dios. Vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la prédica de Yeshua. Si tú que me estás escuchando en algún momento te alejaste de la palabra de Dios, bueno, vuelve al Señor, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en algún momento se va a establecer ese reino y serás parte de ese reino.